Entramos en el capítulo 4 de la carta a los romanos, en donde va a continuar con el tema de la justificación por la fe. En el capítulo anterior ha hecho una afirmación solemne: tanto judíos como gentiles, es decir, todos los hombres en la tierra, son salvos por gracia mediante la fe. Ahora los judíos dicen, bueno, cuando Abraham nace, cuando Abraham es escogido por Dios, no hay ley para que cumpliéndola pueda ser justificado. Pero Abraham tuvo que haber hecho obras extraordinariamente importantes para ser justificado delante de Dios. La idea del judío es que la justificación era por el cumplimiento legal de las cosas. De ahí que estaban siempre involucrados en unas cargas tremendas a ver si hice esto o aquello o demás. Pablo va a hablar de Abraham, capítulo 4, primeramente de Abraham. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Es decir, ¿de qué manera las bendiciones de Abraham, las promesas para su descendencia fueron conseguidas, digamos así, por él? ¿Por qué? Y Pablo dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que de qué jactarse, pero no para con Dios. Es decir, si lo que Abraham hizo, si lo que Dios bendijo a Abraham, lo consiguió por su propio esfuerzo, entonces tiene razón para estar orgulloso. Pero no orgulloso de Dios, sino orgulloso de sí mismo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Tenemos que tener muy claro este asunto. Abraham fue justificado ¿cuándo? Cuando creyó a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Quién le predicó el evangelio de la salvación por gracia mediante la fe? Nadie. Abraham está en una situación muy especial. Dios le dijo, sal de tu tierra, yo te voy a dar una tierra nueva y voy a hacer de ti una nación grande, van a ser bendecidos en tu descendencia las gentes del mundo. Y Abraham sale, y Abraham tiene cerca de 100 años, y de pronto va pasando el tiempo, y la promesa que Dios le hizo no tiene cumplimiento, y un día Dios viene a dialogar con Abraham, y en resumen, en síntesis, le dice, Abraham, vas a tener un hijo tuyo. Y Abraham se ríe. Abraham se ríe. Algunos quieren ver una distinción, que la risa de Abraham era una risa de gozo y la risa de Sara era una risa de incredulidad. No hay ninguna base para pensarlo así. Abraham dice, un hijo. ¿Cómo hijo? Ojalá este siervo que yo tengo vaya creciendo y sea mi descendiente. Abraham, tú vas a tener un hijo. Bueno, Señor, bien, creo. ¿Y quién va a ser la madre de ese hijo? Pues va a ser Sara. ¿Mi esposa Sara? Sí. Pero si tiene casi 100 años, como yo, ya es imposible que ella geste un hijo y dé a luz un hijo. Aparte, es una mujer estéril. No tuvo hijos. ¿Cómo es posible? Y Dios dice a Abraham, Abraham, ¿crees o no? Sí, Señor, creo. Justificado. ¿Por qué? Porque creyó a Dios. No es tanto la fe en el mensaje, sino en la persona. El creyente no se salva simplemente por aceptar mentalmente la verdad del Evangelio, se salva por depositar su fe en el Salvador de los pecadores. Y Abraham fue justificado no por lo que hizo, que tuvo muchos problemas en su vida, sino específicamente porque creyó a Dios. Pero al que obra, es decir, al que busca una acción personal mediante su esfuerzo propio,
no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, si yo cumpliese por esfuerzo personal todas las demandas de Dios para que Dios me viese absolutamente santo y sin contaminación, la salvación no era un regalo de Dios, era un derecho adquirido. Es decir, el pago del precio de aquello que yo hubiera realizado. Por eso, versículo 5, al que no obra, al que se da cuenta que no puede alcanzar la justificación por sí mismo, al que no obra, sino que cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí tenemos un problema. Quiero que abramos la Biblia un momento en Proverbios. Libro de los Proverbios, capítulo 17 y versículo 15. Dice así: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Cómo entiendo esto? Justificar al impío es una abominación, pero aquí dice que el que cree es justificado aunque es impío. ¿Por qué? Porque su fe le es contada por justicia, porque cree en el mensaje de gracia que Dios le da, cree en la persona única del Salvador, deposita su confianza en Él y la gracia de Dios salva a esa persona. ¿Deja de ser impío? No. Es un impío justificado. El hombre sigue siendo pecador hasta que esté en la presencia de Dios, y el pecado nos afecta continuamente en nuestra experiencia personal. Pero la fe en el Salvador y en su promesa, escucha la promesa: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Escúchala también en otra forma: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, sin límites, sin excepción, todo aquel que crea, tenga vida eterna. De manera que el que cree descansa en una obra realizada por Dios en su gracia a su favor. La cruz del Calvario es la operación de salvación que Dios ha establecido antes de la creación del mundo. Quiero que tengas muy clara este concepto bíblico absoluto y esencial. Dios determinó salvar al hombre antes de crear al hombre y antes de crear el mundo. El apóstol Pablo, y en muchos lugares de la Biblia, en varios lugares del Nuevo Testamento, se lee esta verdad: quien nos salvó no conforme a nuestras obras, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según la gracia, o conforme a la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. ¿Quieres oírlo de otra manera? Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado. Literalmente, ya predestinado, desde antes de la fundación del mundo. Dios estableció la salvación del pecador por gracia, mediante la fe, antes de crear al hombre y antes de que el hombre pecase. Por tanto, Pablo apela otra vez a la Biblia y habla de David. Y David dice que es feliz el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Es decir, y menciona ahora una de las expresiones de los salmos más hermosas, que en la que David dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Dichoso el varón a quien el Señor no imputa ningún pecado. Pero ¿cómo puede Dios no imputar pecados a quienes estamos cometiendo pecados continuamente? Porque toda esa carga de pecados fue trasladada, transferida a la persona de su Hijo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque el Hijo de Dios recibió sobre sí la responsabilidad penal del pecado y la extinguió para cada uno de aquellos que
creen en Jesucristo. La operación salvadora es una operación potencial. Dios puede por la obra de Cristo salvar a todos los hombres, pero solamente es una obra eficiente o eficaz para aquellos que creen. Los que vienen al Señor y dicen: Señor, ya no más obras, no puedo lograr lo que tú demandas, pero creo que tú has puesto la carga condenatoria de mi pecado sobre Cristo y Cristo la llevó en la cruz. Creo en esa operación de gracia, creo en Cristo como mi Salvador personal. Dios justifica a ese impío. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Es decir, esta bendición de perdonar el pecado, de tapar, de cubrir el pecado, ¿es para los judíos o también para los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Claro, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Está muy bien, solo a él. ¿Cómo le fue contada a Abraham? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Es decir, cuando Abraham fue justificado, ¿se había circuncidado? ¿Había entrado en los parámetros del pacto? ¿Había comenzado el cumplimiento de la ley? Primero no existía la ley como tal, o sea, no había sido dada. 450 años después la va a recibir el pueblo de Israel. ¿Estaba circuncidado? No. Dios mandó a Abraham circuncidarse después de establecer el pacto con él. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Es decir, aquella marca en su carne ponía de manifiesto que había sido un creyente, o que era un creyente, que había creído. Por tanto, la circuncisión era señal externa de algo espiritual que se produce para que fuese padre de todos los creyentes, no solo de los descendientes físicos de él, circuncidados, sino también del mundo en general, incircunciso. Entonces, ¿qué pasa? Todos somos vinculados y hechos uno con Abraham, sí, en materia de fe. Abraham es nuestro padre espiritualmente hablando, porque como él ha creído, nosotros creemos también. Y de la manera en que él fue justificado, nosotros somos justificados también. Versículo 12. Es padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Está diciendo algo muy interesante. El hecho de que un hombre en Israel se hubiera circuncidado, el hecho de la circuncisión no le sirve para nada si no ha creído. Esa circuncisión es válida porque es verdadera, porque expresa una realidad espiritual para los que creen, pero no es válida porque no expresa más que una marca en la carne para los que no creen. De ahí que el apóstol va a decir también en la carta que no todos los descendientes de Abraham van a ser salvos, sino solo aquellos que son hijos de Abraham por medio de la fe. Versículo 13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no le fue hecho por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Abraham, vas a tener un hijo. Ese hijo va a ser el inicio de una gran nación, y de su descendencia vendrá alguien que será la bendición para todas las naciones de la tierra. ¿Por qué alcanzó esa promesa y esa bendición? ¿Por lo que él hacía o por haber creído? Por haber creído. Por tanto, esta bendición alcanza a todo el creyente, porque continúa las pisadas de la vida de fe de Abraham. Versículo 13.
Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que sería heredero del mundo no fue hecho por medio de la ley, sino por medio de la justicia, porque, versículo 14, si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Es decir, si la herencia espiritual que Dios otorga a Abraham, y también la material, en cierta medida, si lo que Dios ha prometido a Abraham se alcanza por medio de las obras, entonces la fe es una tontería, no tengo que creer, simplemente tengo que obrar. Así ocurría especialmente con el pueblo judío. Fíjate que cuando Nicodemo viene a Jesús, viene para preguntarle si ha hecho bastantes obras para entrar en el reino o no. Él conocía que para entrar en el reino mesiánico había que dar la medida de lo que Dios había establecido y pasar bajo los vínculos del pacto. Y Nicodemo pregunta, ¿cómo sé yo si he cumplido todo lo necesario para entrar en el reino? Y la respuesta que Cristo da a un descendiente de Abraham, maestro de Israel, piadoso, conocedor de la Escritura, es algo muy simple. Si no naces de nuevo, ni ves, ni entras al reino. Por tanto, el apóstol Pablo dice, ni unos ni otros alcanzan nada de las bendiciones de Dios por méritos propios, porque la ley, versículo 15, produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Es decir, la ley quebrantada tiene una sentencia que judicialmente puede ser exigible. Pero si yo no tengo ley o no existe esa ley, yo me puedo comportar con mi ética personal que no está regulada. Por eso, versículo 16, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Dios otorga la salvación y la justificación por fe, y esto es un regalo, es un don de Dios. Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, el apóstol habla de la salvación y dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. No es por obras, por esfuerzo humano. No es por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Notad cómo termina el versículo anterior. Abraham no es padre de los judíos, solo. Indudablemente es el padre biológico de los judíos. Nació Isaac, de Isaac, Esaú y Jacob. De Jacob, los 12 hijos suyos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Y de ellos, el resto de la descendencia para hacer una nación grande. Está muy bien. Pero Abraham es padre de los judíos en relación con las promesas y las bendiciones de Dios por medio de la fe. Y de la misma manera, también es padre nuestro en el sentido de ser el padre de la fe, por medio de cuyo ejercicio fue justificado. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si no fuesen. El versículo está refiriendo a la gran bendición que Dios hizo con Abraham, de siendo prácticamente muerto, físicamente hablando, para engendrar un hijo, Dios le dio la fortaleza necesaria a él y a su esposa para el nacimiento de Isaac. Versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, no había ninguna razón para que Abraham creyese aquella promesa, porque humanamente hablando era imposible. Luego, la esperanza suya era nula en cuanto al nacimiento de alguien originado, engendrado por él mismo y nacido también de su esposa. Él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, donde no había esperanza, él creyó.
y llegó a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. No solo la descendencia física, sino, como dije antes, la descendencia espiritual. Y no se le debilitó, versículo 19, en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de Sara. Es decir, él creyó frente a una imposibilidad absoluta, porque Dios le dijo, será así. Y él aceptó lo que Dios le había dicho, creyó a Dios, y ese creer a Dios le fue contado por justicia. Y cuando él recibió de Dios la prueba tremenda a su fe, y le pide que entregue a su hijo unigénito para ser ofrecido en sacrificio, no vaciló por incredulidad, porque Dios le había prometido una descendencia y Dios es fiel. Abraham cree a Dios, por lo cual, versículo 22, también le fue contada su fe por justicia. Y no solamente con respeto a él se escribió que fue contada, sino también con respeto a nosotros, a quienes va a ser imputada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, a los que creemos en Dios y sobre todo creemos a Dios. Y este Jesucristo, nuestro Señor, levantado de los muertos, versículo 25, fue entregado por nuestras transgresiones. Es decir, Cristo fue puesto en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestras transgresiones llevaron al Verbo encarnado a la cruz. Sobre el crucificado, Dios descarga la ira que correspondía a la pena, a la responsabilidad penal del pecado. Y el Hijo de Dios muere ocupando el lugar del pecador. Y la responsabilidad penal del pecado queda extinguida en la obra de Cristo. Él fue entregado. Y aquí tengo una palabra que quisiera destacar. Entregado, ¿por quién? Bueno, hay muchas respuestas. Generalmente varias son verdad en parte. Fue entregado por Judas. Es verdad. Judas vendió al maestro por 30 monedas de plata. No. Fue entregado por los judíos que lo juzgaron y lo llevaron al representante imperial para que lo crucificase. Es verdad también. Cristo fue entregado por el pueblo de Israel. Y el apóstol Pedro va a hablarles en un discurso del Evangelio, de predicación del Evangelio, y va a decirle, vosotros matasteis al autor de la vida. No fue tanto así. Quien es responsable definitivo de entregar a Cristo a la muerte es Pilato. También es verdad. Pilato lavó sus manos y cometió el acto de injusticia máximo, sabiendo que era inocente y que había sido llevado al tribunal por envidia. Bueno, el hombre es así. Pero escucha lo que dice la Biblia. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y el Padre da a su Hijo unigénito. Y la cruz se produce porque Dios se regala a sí mismo en Cristo para extinguir el precio de nuestros pecados. Fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Dos grandes aspectos de la salvación vinculados e inseparables. No hay salvación sin la obra expiatoria del pecado del hombre, pero no hay justificación sin la resurrección de Cristo. Porque Dios no puede justificar en un muerto a nadie. Cristo resucitó, Cristo ascendió a los cielos. Pablo dice aquí en este capítulo
que Cristo es el propiciatorio, está en la presencia de Dios, exhibiendo la sangre de la obra expiatoria del Calvario, mediante la cual no hay ya ninguna condenación para los que están en Jesucristo. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si tú estás haciendo algo para conseguir algo en base a una obra personal tuya, olvídate. Estás en un camino extraviado. Si estás tratando con esfuerzo humano o sobrehumano agradar a Dios, olvídate. Dios se agrada de la obra perfecta que el Espíritu de Dios hace en ti mismo, que te conduce a obras consonantes con la voluntad de Dios y te da el poder para poder hacerlas conforme a su gracia y a su misericordia. Tenemos que recuperar la fe en la vida del creyente. La fe que nos ha salvado cuando la depositamos en el Salvador es la misma fe que santifica en el tiempo presente. Y es precisamente la esperanza de gloria que tenemos en Cristo, y esa esperanza no está fuera, en ninguna acción o en ningún lugar. Está íntimamente en nosotros, porque Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Qué bendición tan grande saber que es Dios en su gracia que nos salva, y es la fe depositada en el Salvador la que nos justifica. La gloria toda sea para Él.